El universo se acercaba a un punto de inflexión. El hidrógeno y el helio de las regiones donde se cruzaron los filamentos empezaron a concentrarse en nubes más densas. La gravedad impuso toda su fuerza. Y las nubes de gas se concentraron aún más. Haciéndose más y más densas. Y en las zonas más densas, el gas se calentó tanto que comenzaron las reacciones de fusión nuclear. De esa vorágine surgieron los primeros dioses y se hizo la luz. Las estrellas iluminan el universo. Pero ese es su efecto menos relevante. Lo que hace interesante al universo, lo que da verdadero sentido al universo, es eso, la vida, tú y yo. La vida es solo química. Y la química necesita elementos químicos complejos. Pero lo único que existía en el universo antes de las estrellas era hidrógeno y helio. Y la vida necesita carbono, oxígeno, hierro. Esos elementos se formaron en un proceso llamado fusión nuclear en los núcleos de las estrellas y los elementos más pesados como el oro en las colisiones de estrellas. Sin las estrellas, el universo no tendría interés, no tendría sentido. Tan solo sería una caja infinita de gas. La metafísica son aquellas preguntas sin respuesta y problemas sin solución. Estudia el ser de las cosas más allá de lo observable. Aborda temas como la existencia y la no existencia, la nada, la finalidad de las cosas, Dios, el universo, el absoluto o el alma. La teología, por otra parte, ya está en posesión de la verdad antes de ponerse a investigar. Existe una vieja analogía que es una espléndida metáfora del pensamiento humano. El escenario inicial es el mismo que el de la célebre paradoja de Erwin Schrödinger, ideada para discutir los fundamentos de la física cuántica. Un gato encerrado en una caja. En este caso, el físico austríaco prepara un sofisticado experimento mental para que un observador externo especule, antes de abrir la caja, si va a encontrarse el gato vivo o muerto. Así se llega a la contradictoria conclusión de que el animal está a la vez vivo y muerto. La otra metáfora es de un genial y socarrón autor anónimo, y arranca también de la idea de un gato en una habitación oscura, la metáfora del gato negro en habitación oscura. La situación le sirve al autor para comparar las actitudes de un filósofo, un metafísico, un teólogo y un científico ante la comprensión del mundo. Dice así: hacer filosofía es como estar en una habitación oscura buscando un gato negro. Hacer metafísica es como estar en una habitación oscura buscando un gato negro que se sabe que no está allí. Hacer teología es como estar en una habitación oscura buscando un gato negro que no está allí
y gritar de repente, ya lo tengo, para comprobar si allí hay o no hay un gato negro. Una de las preguntas metafísicas más antiguas es, ¿existe Dios? Lo malo e incongruente de los razonamientos, tanto a favor como en contra, es que se basan en tres características que vienen en los libros sagrados, con lo cual hay una doble incongruencia, ya que partimos de la teología para estudiar metafísica. Evidentemente, en el Salmo 139 se atribuye a David y se cree escrito 1000 años antes de Cristo. Según los exegetas, expresa la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, no tanto la omnibenevolencia. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. David repentinamente cambia de un espíritu de asombro y adoración a una intensa oración contra el impío y contra los hombres sanguinarios. No era principalmente porque estos hombres se opusieran a David, sino porque se oponían a Dios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. El libro de Jeremías parece decirlo más claro. Es una colección de escritos proféticos que datan de los últimos años del reino de Judá, antes y después de la destrucción de Jerusalén por los babilónicos. Aproximadamente entre los años 626 y 586 a.C. Jeremías, el autor, fue un sacerdote que vivió durante este tiempo de gran turbulencia política y religiosa. En sentido estricto, solo una demostración metafísica puede aspirar a conocer racionalmente si Dios existe, pero tal demostración no puede ser de carácter experimental, obviamente. Tradicionalmente ha habido 4 argumentos principales para la existencia de Dios: el argumento cosmológico, el argumento teleológico, el argumento ontológico y el argumento de la ley moral. El argumento cosmológico. El mundo no podría existir por sí mismo, así que debe haber existido una causa primera que lo hizo existir. Para Aristóteles, la causa eficiente indica que todo es movido por algo. Así, el universo es una cadena de acción y reacción, de cuerpos que traspasan el movimiento unos a otros. Pero el filósofo advierte que esta cadena no es infinita. Entonces debe haber un primer motor inmóvil, es decir, el universo necesita de un primer motor que le dé movimiento. Este motor, la primera pieza de esta gigantesca cadena de movimientos, sería Dios. El argumento aristotélico aparecerá luego en la obra de Santo Tomás de Aquino, su gran compendio de todas las demostraciones de la existencia de Dios, la Suma Teológica. Santo Tomás, en la Suma Teológica, dice lo siguiente: vemos que hay cosas que no tienen conocimiento, como son los cuerpos naturales y que obran por un fin. Esto se puede comprobar observando cómo siempre a menudo obran igual para conseguir lo mejor, de donde se deduce que, para alcanzar su objetivo, no obran al azar, sino intencionadamente. Las cosas que no tienen conocimiento no tienen al fin sin ser dirigidas por alguien con conocimiento o inteligencia, como la flecha por el arquero. Por lo tanto, hay alguien inteligente por el que todas las cosas son dirigidas al fin, y a esto lo llamamos Dios. Por su parte, el argumento teleológico afirma que el universo evidencia demasiada complejidad para ser el producto de la casualidad. Se sabe que los cuerpos celestes se mueven con exactitud perfecta en sus órbitas. Nuestros cuerpos humanos también son increíblemente complicados. Según el argumento teleológico, simplemente, en ninguna manera, toda esta complejidad podría simplemente suceder. Dios debió de haber creado todo. El tercer argumento para la existencia de Dios es un argumento ontológico. Este argumento es diferente a los argumentos cosmológicos y teleológicos, en lo referente a que no afirma desde la evidencia en el mundo natural. De esta manera no es un argumento de causa-efecto. El argumento ontológico puede ser indicado de este modo: Dios es el ser inimaginable más grande, uno de los aspectos de la perfección o de la grandeza de su existencia. De esta manera Dios existe, o diciéndolo de otra manera, el hecho de que Dios pueda ser concebido significa que Él debe existir. Este argumento para la existencia de Dios fue desarrollado por el teólogo y filósofo del siglo XII, Anselmo. Se basa en la declaración de Anselmo de que Dios es aquello que nadie más grande puede ser concebido. El argumento ontológico sostiene que incluso cuando alguien niega la existencia de Dios, sabe lo que quiere decir. En otras palabras, hasta los ateos tienen en su mente a Dios, más de que se crea o no en Él. Hay acuerdo en la idea de que hay un ser perfecto. De esa manera, como ser perfecto, tiene que existir necesariamente, porque la existencia está unida a la perfección.
Descartes, padre del racionalismo, por su parte, en las Meditaciones metafísicas, dio su versión del argumento ontológico. Nuestra idea de Dios implica la existencia necesaria y eterna. Por lo tanto, la conclusión manifiesta es que Dios existe. Somos seres finitos, con capacidades finitas. El hecho de que podamos conceptualizar algo infinito y omnipotente como Dios supone que en algún momento dicho conocimiento ha sido puesto en nuestra mente. Conocimiento que en sí demuestra para Descartes la existencia de Dios. Otro argumento para la existencia de Dios es el argumento de la ley moral. Este dice así: sin Dios la moralidad sería imposible. Debe haber un legislador que origine y sostenga la ley moral. Una ley moral universal no puede existir accidentalmente. Debe haber una base detrás de ella: Dios. Según esta perspectiva, toda persona nace con una comprensión inherente del bien y del mal. Todo el mundo, por ejemplo, comprende que matar a una persona inocente es malo. Todo el mundo comprende que ayudar a una persona a evitar que se ahogue es correcto. ¿De dónde vino esta comprensión interna del bien y del mal? Según a los adherentes del argumento de la ley moral, esta comprensión se origina de Dios. Él lo introdujo en los corazones de toda persona. Para Kant, la existencia o inexistencia es un laberinto teórico imposible de resolver, pero, aunque no pueda demostrarse de manera teórica, sí puede postularse como algo necesario para fundamentar el bien. Kant señala que existe una ley moral que descubrimos dentro de nosotros mismos, en lo que él llama nuestra razón práctica, y que aplicamos a nuestra vida. En efecto, experimentamos en nosotros mismos una conciencia o sentido del deber, que rebasa nuestra voluntad y en ocasiones la contraria. Esta ley moral, que nos dice lo que debemos hacer y lo que no, solo puede explicarse por la existencia de un ser absoluto, capaz de interpelarnos de modo imperativo: Dios. La ley moral en mí es un concepto central en la filosofía de Immanuel Kant, que se refiere a la capacidad innata de las personas para reconocer y ser guiadas por la razón y por principios morales universales, independientemente de circunstancias externas. Dos cosas llenan mi ánimo de creciente admiración y respeto a medida que pienso y profundizo en ellas: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. El argumento más conocido, por otra parte, en contra de la existencia de Dios es el argumento sobre la existencia del mal. No obstante, lo mismo, se basa en las tres características atribuidas al ente Dios: omnisciencia, omnipresencia y omnibenevolencia. Dado que existe el mal en el mundo, es improbable que exista un Dios omnipotente. ¿Es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz? Entonces no es omnipotente. ¿Es capaz, pero no desea hacerlo? Entonces es malévolo. ¿Es capaz y desea hacerlo? ¿De dónde surge entonces el mal? ¿Es que no es capaz ni desea hacerlo? Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Los argumentos y los contraargumentos para la existencia de Dios permanecen en controversia. Por ello, los teólogos cristianos señalan que la fe es un componente importante en comprender a Dios y su existencia. Según Kierkegaard, un salto de fe es estrictamente necesario, pero es importante entender que el salto de Kierkegaard se incluye en el contexto cristiano. La asociación entre la fe ciega y la religión se debate entre quienes se decantan por utilizar la razón y la lógica más que la revelación y la tradición para formar la base de su creencia en Dios.